terrestre de Israel en Gaza. Así que estamos siguiendo de cerca lo que pasa entre Israel e Irán. Estamos siguiendo de cerca lo que ocurre en Gaza, particularmente en este complicado panorama que tiene el mundo y esta región del mismo. Estamos ahora en enlace con la doctora Indira Sánchez Bernal, directora asociada del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Indira, gracias por estar aquí, doctora. Bienvenida al programa. ¿Cómo estás viendo todo esto que está minuto a minuto? Muchas gracias, Carmen. Buenos días. Pues estamos ante una situación bien complicada. Lo hemos platicado también en varios programas contigo. Curiosamente, me parece, además, lo primero que quiero decirte es que agradezco que hayas sacado también la nota sobre Gaza, porque me parece que desde la semana pasada, ¿no? Si pensamos en 12 de junio y 13 de junio por el cambio horario, se dejó de hablar de Gaza, ¿no? Y al mismo tiempo se estaban generando también matanzas en la zona de Gaza. Y me parece que estamos ante un proceso en donde se están dando una lucha constante por intereses económicos en la región de Asia Occidental y, por supuesto, intereses comerciales que van muy vinculados a cómo establecer esas regiones y esas zonas que pueden ser además mantenidas por Israel comercialmente hablando, Israel convirtiéndose en un centro, pero al mismo tiempo encontramos, ¿no?, un aumento del gasto militar que además tiene que ver también con lo que se está discutiendo precisamente en la reunión de la OTAN, ¿no?, que es un aumento del gasto militar. Y por supuesto que estos días que vivimos del 12 de junio al día de ayer, que fue 23, bueno, si pensamos 23, 24 de junio, en donde yo lo que menciono, Carmen, es que fue una demostración de poder fálico, ¿no? Es decir, era una demostración armamentística de ver cuántos misiles podía lanzar Israel, cuántos misiles podía lanzar Irán y, por supuesto, una intervención estadounidense reposicionándose nuevamente en el escenario internacional cuando había tenido también semanas muy complejas por las protestas al interior de Estados Unidos con la población, pues específicamente latina e inmigrantes que no tenían documentos, ¿no? Y por supuesto que también es un momento en donde se da una supuesta negociación, pero es una negociación a base de la fuerza, ¿no? Entonces me parece también muy interesante que estemos frente a una debilidad del derecho internacional, que nuevamente se da un ataque unilateral por parte primero de Israel y posteriormente de Estados Unidos hacia Irán, y que se parece muchísimo a lo que vivimos en Irak en el año 2003, pero que nos habla también de una Organización de Naciones Unidas muy debilitada en toma de decisiones, por supuesto, y por supuesto también frente a una demostración de una guerra híbrida en donde cada vez más pues está experimentando con armamento muy vinculado a un desarrollo tecnológico del cual, pese a que podamos decir tenemos cazabombarderos, tenemos portaaviones, yo creo, drones, etcétera, ¿no? La dronificación, digo yo, de la seguridad y de las fronteras. Por supuesto, estamos frente a una tecnología que creo que todavía ni siquiera tenemos idea de a lo que se está enfrentando el mundo, ¿no? So pretexto de la construcción de bombas atómicas, que tampoco ha sido demostrado que se esté construyendo ese arsenal, o por lo menos el informe de la Organización para la Energía Atómica dijo no es contundente. Me parece que estamos en ese proceso mientras hay una invisibilización de Gaza y donde hay un problema enorme en Gaza. Yo no diría 56,000, las cifras, Carmen, ya nos hablan de 60,000, por lo menos lo que ha mencionado la portavoz Francesca Albanese. Ni más ni menos, pues estamos sí frente a esto. ¿Y qué opinión te merece todo este cruce de declaraciones desde el momento en que Donald Trump dice ya hay un alto al fuego total y completo? Lo dice, por supuesto, el presidente Trump, y dice esta guerra debe llamarse la guerra de los 12 días. Bueno, frente a lo que estamos es frente a una circunstancia en donde uno imaginaría que después de del ataque de Estados Unidos a Irán del sábado, donde demostró pues la fuerza, al final de cuentas podemos pensar lo que sea de Donald Trump, pero es la principal potencia militar del planeta, y eso lo demostró el sábado, y esa demostración del sábado pues es el antecedente obligado para hablar de un alto al fuego. ¿Qué me dices de esto?
Yo creo que quedó muy claro. Exactamente ayer estaba dando una entrevista para Ibero Radio y fue muy interesante porque mientras estábamos dando la entrevista aparecían las declaraciones de Donald Trump. Entonces es muy interesante visualizar cómo se ha llevado esta estrategia que yo le llamo de doble estrategia, que por un lado en un primer momento empezaba una negociación y vienen al mismo tiempo los ataques militares, que esto no es la primera vez que sucede, es decir, ha sido una estrategia militar utilizada en muchas ocasiones, sucedió también con Irak, sucedió también con Afganistán, pero esto me parece interesante porque incluso, bueno, darle el nombre hasta de los 12 días, ¿no? Cuando hablamos por ejemplo, de la guerra de los 6 días, pero lo que tú estás afirmando me parece muy, muy correcto, Carmen, porque en realidad demostró que militarmente sigue siendo una potencia, ¿no? Que puede tener problemas, por supuesto, económicos y políticos y, por supuesto, sociales, que eso es innegable, pero demostró un poderío militar que incluso no lo tiene Rusia, ¿no? Y que, por supuesto, también fue un momento para demostrar el hecho de que Irán, por más que se dijera que estaba generando este armamento nuclear por un lado, los misiles balísticos, etcétera, que tiene un poderío militar, no es un poderío militar comparable con Israel y comparable con Estados Unidos. Entonces, la negociación, yo incluso lo decía, ¿no? En estas semanas, la negociación se tenía que dar. Lo único es que yo lo que no tenía claro es que si iban a ser horas, iban a ser días o iban a ser meses. Meses no lo consideraba porque cuánto tiempo podían estar mandando misiles diariamente, además que son misiles carísimos, ¿no? Entonces, aquí el punto es que Irán también se demostró que está aislado y es un aislamiento que no viene de este último tiempo, es un aislamiento que realmente se empezó a generar, yo diría por supuesto, desde 1979, pero claramente desde el año 2000, en 1990 hubo la intencionalidad de una apertura hacia una dinámica económica y democrática que lo llevó en sus manos el presidente Khatami, pero que a partir del 2001, pues Irán como Corea del Norte quedan además enclaustrados en esta idea del eje del mal de Bush, ¿no? Y en donde estaba Bielorrusia, estaba Siria, estaba Cuba, estaba Libia, Venezuela, y que ya todos estos países, o la mayor parte de ellos, ¿no? Pues han tenido movimientos sociales y por supuesto han tenido cambios, a veces de manera interna, a veces empujados desde el exterior, como fue el caso de Libia, pero en donde Irán y Corea del Norte seguían todavía sosteniendo pues una narrativa de posesión, ¿no? De energía nuclear que les ayudaba de alguna manera a sobrevivir en ese escenario. Ahora queda claro que Rusia y China, por supuesto, no van a entrar a defender a Irán o a entrar a una guerra con Estados Unidos por Irán, ¿no? Entonces, porque hay un doble juego, ¿no? Dependen energéticamente de Irán, pero al mismo tiempo, pues tienen también inversiones en Israel y tienen también negociaciones con Estados Unidos. Y por supuesto también hay un momento de debilitamiento del eje de la resistencia que era Hezbollah, que era Hamas, que era por supuesto Yemen y los Houthis con Irán, pero que finalmente Irán sabía que, o se sabía, o por lo menos lo sabe, pese a que se estén dando las narrativas al interior de tuvimos un gran triunfo porque demostramos que podemos, ¿no? Utilizar estos misiles, que tiene que haber una dinámica de supervivencia, especialmente de supervivencia del régimen político, porque pese a que se dijo que no, una de las intencionalidades era debilitar el régimen político iraní del ayatollah Ali Khamenei, pero por supuesto también debilitar la Guardia Revolucionaria, que finalmente es uno de los brazos más importantes del régimen político iraní. Entonces, y por supuesto Donald Trump, con toda la ironía del mundo, el día de ayer, ¿no? Además con una sonrisa de ese lenguaje corporal, ¿no? Hacía nuevamente visualizar ante todas las críticas que había de una crisis estadounidense, de una caída hegemónica, que ciertamente existen elementos para decir que ya hay varios polos de poder, no solamente que es Estados Unidos, pero vuelve a demostrar que tiene un poderío enorme y con capacidad de decisiones unilaterales, ¿no? Para generar inestabilizar una región que es la de Asia Occidental o la de Medio Oriente, y que creo que es muy importante
remontarnos hasta las propias teorías del principios del siglo XX que decían que quien tuviera el poder sobre esa región, sobre todo Medio Oriente y Asia Central, o llamémosle Asia Sudoccidental y Asia Central, tendría el poder del mundo, porque tendría el acceso a los energéticos, estamos hablando de gas y petróleo, e hidrocarburos, etcétera, que es el 65% del mundo, entonces. Del mundo, sin duda. Pues, doctora, te aprecio muchísimo que estés aquí para sumarte al análisis y a la discusión de un asunto tan importante en estos momentos para el mundo. Seguiremos en contacto, si me lo permites, y te mandamos un abrazo, doctora. Buenos días y hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo también. Hasta luego. Buen día. Igualmente para ti, doctora Indira Sánchez Bernal, directora asociada del Departamento de Ciencia Política y